Buenas tardes a todos, bienvenidos a el segundo seminario de embarazo saludable. Yo soy el doctor Pablo Paulsen, el director del Instituto Clínico ILPA, y vamos a continuar con la información de la semana pasada. Eh, para eso, acuérdense que el libro que estamos estudiando dentro de nuestra página web, que es institutoilpa.com, ustedes vienen a la biblioteca, que es la Biblioteca Educativa y Medicinal, donde nosotros eh, hemos subido 2 libros, tenemos otros más que no están terminados, pero la idea es ir subiendo documentos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, en donde ustedes puedan estudiar y aprender básicamente cómo llevar una vida más saludable, porque nosotros pensamos que un libro puede ser mucho más medicinal que una pastilla, ¿ya? O que un bisturí incluso. Entonces por eso se llama Biblioteca Educativa y Medicinal. Dentro de la biblioteca están los libros medicinales de ILPA, donde está el libro del embarazo saludable, que es el que estamos recorriendo actualmente. Libro para el embarazo saludable. La semana pasada vimos ya la primera parte y ahora vamos a continuar. Entonces, la semana pasada hablamos la introducción, la fertilidad de hoy y el capítulo 1 de la primera parte. La primera parte de este libro es fertilidad con medicina integrativa, libre y curativa para la futura madre. La parte 2 es la del padre. Y dentro de la parte 1 revisamos el capítulo 1 que se llama fertilidad femenina en general. Hoy día vamos a conversar el segundo capítulo, que es protección de los huevitos, que también la gente les llama óvulos. Voy a aceptar a las personas que vienen llegando. Bien, entonces nos vamos a la página 27. Página 10. Bueno, también la semana pasada hicimos una introducción a nuestra medicina, ¿cierto? Vimos este capítulo de fertilidad femenina en general. Voy a seguir aceptando a los que vienen llegando. Y vamos a la página 27. Entonces recuerden que este libro es gratis, lo pueden descargar de nuestra biblioteca y se lo pueden regalar a toda la gente que ustedes quieran. ¿Ya? La idea del libro es esa, que la gente lo lea. Nosotros pensamos que este libro, evidentemente, si lo hubiésemos mandado a una editorial, yo me imagino que lo hubiesen aceptado, que estaría en las librerías y la gente lo podría comprar. Pero en el fondo la idea es que sea mucho más multiplicable. El hecho de que no esté impreso también ayuda al medio ambiente, no se gasta papel, es ideal. De todas maneras, quizá algún día alguno de los libros que escribamos los saquemos en esa versión, pero por ahora la idea es que esto es rápido, fácil, económico, puede llegar a toda la gente. Ya, entonces dentro de la primera parte llegamos al capítulo 2, en el cual vamos a aprender respecto a la protección de los óvulos, a los cuales nos vamos a referir habitualmente como huevitos. Huevitos u ovocitos. Todas estas fotos lindas las elegí yo. Bueno, en nuestro país se habla muy poco de nutrición y embarazo, especialmente en la escuela de medicina y en la consulta obstétrica, lo cual es al mismo tiempo paradójico y lamentable. A nosotros, por ejemplo, en la escuela de medicina nos enseñaban que eh, en la nutrición básicamente de una embarazada hay que cuidarse de los factores de riesgo cardiovascular, de los factores que provocan diabetes también, y que dependiendo del peso con el que la mujer se embarazara, tú podías establecer cuánto tenía que subir de peso en el embarazo, ¿ya? Entonces, mujeres con exceso de peso en el embarazo, tú les restringes que suban menos de peso, y mujeres que están muy enflaquecidas tienen que subir más de peso en el embarazo. Pero respecto a las cosas que vamos a hablar en estos seminarios, es muy diferente a lo que se ve realmente en la escuela de medicina. Entonces, la verdad es que la mayoría de los conceptos y estudios científicos que hemos incluido en este libro no derivan de la información recibida en la escuela de medicina. La formación
en estilo de vida saludable durante el embarazo que se nos enseña a los profesionales médicos en la universidad es tremendamente pobre. Por otro lado, efectivamente existe una amplia discusión nutricional obstétrica en el mundo de la medicina complementaria. Lamentablemente, en este mundo también existe una actitud demasiado interesada en el uso de suplementos alimenticios para el embarazo. Esto es algo comprensible si entendemos que el concepto de píldoras ha sido sembrado en la cabeza de cada profesional de la salud del mundo por la industria farmacéutica, gracias a un trabajo global que nació antes de la Primera Guerra Mundial y que perdura hasta hoy con el tremendo lobby político que hace la industria farmacéutica con todos los legisladores en todos los países, y la verdad que tiene un control enorme del negocio que se hace con la salud de los seres humanos. Bueno, ¿cuál es la alimentación óptima para una mujer embarazada o para una pareja que quiere tener un bebé? Esta es una pregunta que abre un debate muy grande. Desde nuestro punto de vista, la alimentación óptima para una embarazada es aquella para la cual su genoma está preparado. Y en resumen, esto significa lo siguiente, que lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro con muchos detalles. De hecho, hay una tercera parte que habla de cómo alimentarse, básicamente, después de la segunda parte de los consejos para el padre. Una alimentación orgánica. ¿Y qué significa orgánico? Chile es un país que tiene ley de alimentos orgánicos. Un alimento orgánico básicamente se define como un alimento que no contiene nada tóxico. Lo que es interesante porque eso quiere decir que un alimento que no esté certificado orgánico, disculpen, efectivamente contiene productos tóxicos. La respuesta es sí. ¿Eso quiere decir que es legal que se vendan alimentos que son tóxicos para la salud? La respuesta también es sí. Y eso pasa porque los legisladores de nuestro país, de manera muy diferente a lo que ellos prometen y dicen que les importa mucho a la gente, como nosotros sabemos que no es cierto, a un porcentaje muy importante de ellos les importa muy poco la vida de las personas. Entonces las grandes corporaciones, las grandes empresas privadas sacan al mercado productos que ellos disfrazan de alimentos y que son muy dañinos para la salud de la gente. Entonces, cuando un producto, o por lo menos es orgánico, sabemos que no contiene nada tóxico. Es lógico que una embarazada no debería consumir sustancias tóxicas, por muy poquito que sea, ¿ya? Por lo tanto, una alimentación orgánica, en primer lugar, con productos que no contengan nada tóxico, con una mayoría de alimentos vegetales, frutas, verduras, como por ejemplo legumbres, etc., y una minoría de productos animales. Esto muchas veces en la alimentación actual la gente abusa de los productos de origen animal, come carne todos los días, más de una vez al día, y comen productos derivados de los animales que son altamente tóxicos, como embutidos y otros más, que son productos que la verdad provocan mucho daño, ¿ya? Entonces, una mayoría de alimentos vegetales siempre, nuestro cuerpo está preparado para eso, y una minoría de productos animales, dentro de los cuales el mejor siempre va a ser la carne de pescado, pero el más accesible, hablando en términos de precio, calidad y disponibilidad, van a ser los huevos de gallinas felices o de libre pastoreo. Junto con una gran mayoría de alimentos crudos y frescos, los que se puedan comer crudos, como, qué sé yo, tomate, palta, etc., pues no te vas a comer una alcachofa cruda porque no se puede, ¿ya? Con una minoría de alimentos cocidos. La gente normalmente lo hace al revés, tiene un montón de alimentos cocidos en el plato y una pequeña ensalada o una pequeña cantidad de alimentos crudos. Esta alimentación debe contener la menor cantidad posible de sustancias químicas artificiales creadas por el ser humano, porque hasta el día de hoy, y eso es muy interesante, el ser humano no ha podido crear ninguna sustancia química que no sea tóxica. Solo que hay algunas que son extremadamente tóxicas y otras que son un poco tóxicas. Pero es muy interesante que el ser humano no ha conseguido crear ninguna sustancia química que no sea tóxica. Por lo tanto, como el ser humano todavía no alcanza ese punto, no podemos permitir que una embarazada consuma estas sustancias, que además son absolutamente innecesarias, porque la naturaleza entrega todo lo que una mujer necesita para tener un hijo absolutamente sano.
Bueno, y más allá de la alimentación, también tenemos que plasmar en este libro que mientras en medicina complementaria se lanza mucho la idea de la nutrición es lo más importante para la salud, esto es un error. La nutrición es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante para que el cuerpo de la embarazada y del bebé estén sanos es que el corazón de la madre, sus emociones, esté en estado de felicidad y plenitud, que el embarazo se viva en un ambiente de protección y en equipo. Cuando eso pasa, por mecanismos que hoy día no vamos a alcanzar a revisar, la fisiología de la madre anda impecable. Ahora, la medicina convencional de estos conceptos de medicina mente-cuerpo está mucho más lejos incluso que de los conceptos de alimentación saludable que estamos tocando acá. Pero, para tratar de ser resumido, eso es muy necesario. Entonces, vamos a seguir avanzando. Una de las cosas importantes a explicar es que la mayoría de los abortos espontáneos se producen por embriones con alteraciones genéticas. Y estas alteraciones genéticas claramente se pueden reducir mediante la educación de los padres. El impacto físico y químico que sufre la estructura del ADN nuclear y mitocondrial de los huevitos está directamente relacionado con el ambiente donde la madre vive y el estilo de vida que elige vivir. Para ser más precisos, tenemos que decir que la calidad del ADN de los huevitos de la madre dependen especialmente de las decisiones de vida que ella toma día tras día, incluso lo que le tocó vivir o lo que ha elegido vivir antes de quedar embarazada. Lamentablemente, vamos a aceptar a don Luis. Lamentablemente, las decisiones que toma una persona desinformada pueden llegar a ser dañinas. Estas decisiones pueden llevar a una pareja a concebir un bebé en un ambiente hostil que afecte su ánimo, provocando ansiedad y depresión, como también pueden llevarla a tener una alimentación de mala calidad o exponerla a otro de los múltiples factores dañinos que presentaremos en este libro. Tenemos que entender que el conocimiento es importante, es clave para poder tomar buenas decisiones en la vida, especialmente para quienes vivimos en el imperio del hombre blanco y nos desenvolvemos en él sin darnos cuenta de la nociva burbuja en la cual hemos nacido, donde el aire está sucio, el agua está sucia, la tierra está sucia, contaminada, ¿ya? Y no tenemos tiempo, el nivel de libertad es tremendamente bajo, o sea, es bastante tóxica la vida dentro de este imperio moderno, ¿no? Y por lo tanto tenemos que aprender a adaptarnos a él para poder tener la mejor salud y la mejor calidad de vida posible. También tenemos que introducir un concepto que pensamos que es muy importante. Este es un concepto que inventamos nosotros, quizás el más importante de este libro, que se llama la potencialidad vulnerable del bebé. Es un poco enredado cuando uno lo dice por primera vez, pero se lo voy a explicar. Con el cual queremos destacar el hecho de que el bebé tiene una tremenda potencialidad para desarrollar su salud, su cuerpo y su mente. Pero esta potencialidad, o sea que puede llegar muy lejos, o sea, esa potencialidad es vulnerable. Es una potencialidad que se puede aplastar, que se puede reducir. Y esa potencialidad, que es vulnerable porque puede ser dañada o entorpecida, puede ser dañada por los padres y la manera en que ellos elijan conducir el embarazo, pero también incluso la vida que han elegido vivir muchos años antes de concebir a este bebé. Y todo esto lo vamos a revisar en este libro. Con esto queremos ir más allá del simple concepto o visión binaria del embarazo, binaria en el fondo que hay dos factores solamente, la cual consiste en el concepto de conseguir el embarazo versus no conseguirlo. Medicina es muy de esta visión binaria, donde hay embarazo o no hay embarazo, el embarazo es viable o no es viable, tiene más de 25 semanas o no, para tú saber qué es lo que va a pasar con ese bebé. Está sano o no, punto. Y está sano o no quiere decir, ¿tiene una alteración genética o no la tiene? ¿Ya? ¿Hay latidos o no hay latidos? La medicina es muy binaria en ese aspecto. No se fija en que ese bebé que puedes considerar sano, hay todo un rango donde puede estar uno que sí, claro, tiene todos sus órganos, no tiene ninguna deformidad, tiene latidos, va a nacer y se va a desarrollar como una persona común y corriente, y hay otro que también está sano,
pero que está mucho más sano. Está mucho más sano el que está aquí en el otro punto. Y ese niño va a ser mucho más, va a vivir más años, con mayor calidad de vida, con mayor inteligencia intelectual y emocional, en términos tanto lógico-matemáticos como inteligencia emocional, y por lo tanto va a tener la oportunidad de una vida mucho mejor. Entonces, dentro de ese rango, a nosotros sí nos interesa entender cuáles pueden ser los factores que te pueden acercar a lo ideal para tratar de alejarte de lo mínimo suficiente. ¿Ya? Entonces, con esto queremos ir más allá del simple concepto de visión binaria del embarazo, la cual consiste en conseguir o no conseguir el embarazo, para reemplazarlo con el concepto de conseguir el mejor embarazo posible, entendiendo que el bebé tiene una potencialidad infinita para el desarrollo de su salud tanto física como mental, y esta potencialidad puede favorecerse o perjudicarse según las decisiones que los padres tomen incluso desde antes de la concepción. La concepción es cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, ¡pum!, y aparece un nuevo ser humano que primero es una sola célula y después se va reproduciendo. O sea, ese es el momento de la concepción. Esta es la explicación del concepto de la potencialidad vulnerable del bebé. O sea, el bebé puede llegar a hacer muchas cosas, si es que los papás lo permiten, y lo potencian, en vez de frenarlo. Lamentablemente lo pueden frenar incluso sin querer hacerlo, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. El futuro bebé tiene una potencialidad muy alta para desarrollarse como un ser humano, contando con el máximo rendimiento potencial tanto de su cuerpo como de su mente. Respecto a esto, el estilo de vida que desarrollan los padres tiene mucha influencia. La mujer nace con todos los ovocitos que tendrá durante toda su vida desde el primer día de nacimiento. Es por esto que es tan importante protegerlos desde un inicio, porque si esos huevitos se dañan, después no se regeneran y se pierden para siempre. A diferencia de los espermatozoides del hombre que todos los días están apareciendo nuevos. Los huevitos no pueden reproducirse ni aumentar su número de ninguna forma. La mujer nace con una cantidad limitada de huevitos disponibles en sus ovarios, los cuales van disminuyendo año tras año. Estos ovocitos o huevitos, u óvulos, que la gente les dice óvulos, deben ser cuidados desde que la mujer es solo un pequeño embrión o un pequeño feto en el vientre de su madre. Luego deben ser protegidos durante toda su infancia y durante toda su adultez, para así asegurarnos de que sean huevitos de la mayor calidad posible en el momento del embarazo. Debemos entender que estos huevitos son la máxima expresión sagrada de la humanidad, porque en ellos está la clave para que la humanidad siga existiendo. Entonces, la persona realmente no saca mucho, no obtiene mucho, tratando de ser una excelente persona, tratando de hacer muchas cosas por el futuro de la humanidad, si ni siquiera está cuidando la semilla que trae dentro y que va a representar el futuro de todas las especies. Nosotros tenemos que ser súper realistas y darnos cuenta que el ser humano tiene una posición de liderazgo en este planeta. El ser humano es el único ser con la oportunidad y al mismo tiempo desafío de esto que se llama libre elección. Nosotros podemos decidir muchas cosas, como lo vamos a ver un poco más adelante en este mismo capítulo. Los demás seres vivientes no tienen esa oportunidad. Por lo tanto, el tipo de humanidad que nosotros traigamos a este mundo va a definir el futuro de todo el planeta. Y una siguiente generación de personas con una mayor inteligencia emocional, con mayor capacidad de liderazgo, con una mente más saludable, con un cuerpo más saludable, realmente va a poder conducir a la humanidad por mejores direcciones. Normalmente en obstetricia todo se piensa en términos binarios. ¿Es posible o no conseguir un embarazo? Y si es que el embarazo se consigue, ¿es viable o no el bebé? Pero nada se pregunta sobre cómo es que el daño a los ovocitos podría impactar negativamente la salud del bebé en el futuro. Pregunta: ¿es posible que factores dañinos afecten a los ovocitos en los ovarios de la mujer y que esto impacte la salud de la persona que va a nacer? Los factores dañinos son los múltiples presentados capítulo tras capítulo en este libro. Es extraño pensar que los factores que afecten negativamente a los huevitos que se encuentran reservados en los ovarios no vayan a tener un impacto sobre la vida del futuro bebé. Incluso podrían afectarle en su adultez después de que crezca. Por lo tanto, este libro pretende enseñarle a la futura madre cómo cuidar sus óvulos y ovarios durante toda su vida.
podríamos pensar que cuidar esta parte del cuerpo es hacer algo divino. Tenemos que entender que el medio ambiente impacta nuestro cuerpo y este impacto es acumulativo. Son muchas cosas las que suman para afectar nuestro cuerpo. Muchas de estas cosas son productos contaminantes que han nacido a partir de la minería, la industria petroquímica, los fármacos, la contaminación del aire, sustancias químicas que se le agregan al agua que sacamos de la llave, los alimentos del supermercado, etcétera, como ya hemos conversado, eh, como ya les comenté al inicio de este seminario. Existen dos momentos especialmente frágiles para los ovocitos y estos se presentan cada vez que se modifica el material genético de los huevitos que están en los ovarios de la madre. Esto ocurre en dos momentos que se llaman meiosis. La meiosis es un proceso mediante el cual los ovocitos preparan su material genético para poder ser fecundados, para poder recibir al espermatozoide en el futuro y así poder generar un embrión y un feto. Cuando la mujer todavía es un pequeño feto, cuando esa mujer que va a ser una madre más adelante es un pequeño feto que todavía ni siquiera ha nacido, o sea, cuando la madre todavía no nace, sus ovarios, sus ovarios ya comienzan a fabricar los primeros ovocitos y estos quedarán guardados en los ovarios por muchos años hasta que llegue el momento de la maternidad. De hecho, las células germinales que se llaman recorren una serie de caminos adentro del bebé cuando se está desarrollando en el vientre materno, pero lo vamos a poner en estas palabras muy sencillas. El asunto es que estos futuros óvulos, ovocitos o huevitos se están desarrollando cuando la mujer es un feto chiquitito. Por lo tanto, la abuela, la mamá de la mamá que está cargando a la futura mamá en su vientre, ya va a influir en el desarrollo de los óvulos con los que van a nacer esa mujer. Mira qué interesante. Entonces, esta responsabilidad sagrada que tienen las mujeres afecta muchas generaciones hacia adelante. Y eso son cosas de las que normalmente en la escuela de medicina se habla muy poco. Durante el desarrollo, vamos a subir esto. Durante el desarrollo que el bebé experimenta dentro del útero de la madre, antes del nacimiento, los ovarios de la bebé, que también será una madre en el futuro, contienen ovocitos en formación los cuales experimentan un proceso llamado meiosis. Este proceso modifica el material genético de los ovocitos y los deja preparados, pero en pausa, casi listos, y en pausa por muchos años, 10, 12 años más, esperando para un proceso que terminará cuando este bebé se transforme en mujer después de la pubertad. Durante toda la infancia de esta niña, los ovocitos se encuentran con su material genético esperando la pubertad. Momento donde no solo llega el maravilloso momento de la primera menstruación, llamada menarquia, sino que también se lleva a cabo la finalización de la preparación genética de los huevitos mediante el proceso llamado meiosis, que estuvo en pausa desde antes de que esta niña naciera. En palabras sencillas, el proceso de maduración o preparación genética de los óvulos para llegar a ser estructuras que permitan el embarazo comienza antes de nacer, experimenta una pausa de más de 10 años y se reinicia para finalizar después de la pubertad. En estos dos momentos es cuando el material genético recibe modificaciones, cuando estructuralmente, microscópicamente también, la parte interna de estos huevitos se va modificando sus piezas y queda listo para poder engendrar. Estas modificaciones consisten en pequeños y microscópicos arreglos moleculares, los cuales en palabras muy resumidas consisten simplemente en que la estructura química del ADN es modificada. Esta transformación es un proceso meramente mecánico, donde la estructura molecular del ADN cambia. Algunos átomos salen, otros son reemplazados por átomos diferentes y se transforma la estructura del ADN literalmente. Esto lo podemos ejemplificar, para entenderlo de manera más sencilla, con la construcción y la remodelación de una casa, que es algo mucho más familiar para todos nosotros. Imaginemos que tenemos los materiales para construir una casa. Entonces, hoy, partiendo desde el día cero, que sería el día de la concepción, cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, y empieza a desarrollarse entonces el embrión, hoy comenzaremos el proceso de construcción, pero lo haremos en dos fases.
una fase de preparación y 10 años más tarde una fase de finalización. Lo mismo que las dos fases de la desarrollo de los huevitos de la mujer. La primera fase consistirá en comprar los materiales y ordenarlos, hacer las mezclas y construir las bases de la casa. Compraremos cemento, ladrillos, madera, etc. Entonces prepararemos todos los materiales y construiremos el piso de la casa, las paredes, y entonces con la estructura básica lista, pisos y paredes listas, haremos una pausa de 10 o 12 años. La gente que pasa por la calle mira la casa semi-construida y la puede identificar. Ellos ven una casa sin terminar, se nota claramente que algún día será una casa, pero todavía nadie puede vivir en ella, ya que ni siquiera tiene techo, no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene alcantarillado, le faltan muchas cosas. Todos los materiales ya han sido comprados, están guardados y 10 o 12 años después terminaremos el trabajo. 2 años después ya ha pasado el tiempo y es momento de terminar la casa. Entonces usamos el resto del material que estuvo guardado para construir el techo, instalar puertas, ventanas, conectar las cañerías de la casa con el exterior y así suministrar agua potable y otros servicios. Ahora entonces, años después, la casa está terminada y es funcional. Ahora sí puede ser habitada por personas. En este ejemplo hay muchas similitudes con la preparación en dos fases de los ovocitos. Es claro que la casa puede recibir daño en cualquier momento. Los materiales comprados originalmente pueden estar defectuosos, lo que equivaldría a que los materiales con los que se fabrican y se sintetizan los ovocitos desde un inicio, que son aminoácidos, ácidos grasos o proteínas y grasas básicamente, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, vitaminas, minerales, etc. Estos son literalmente los ingredientes para fabricar ovocitos. Y acabo de mencionar puras cosas que la mujer consume a través de la alimentación. Eso quiere decir que si la alimentación de la mujer es deficiente, le van a faltar materiales o le va a faltar calidad de materiales para fabricar buenos ovocitos. Entonces esto tiene que ver con la alimentación. El jefe de obra, quien está a cargo de comandar la construcción, podría cometer errores o simplemente no ser la persona indicada para el trabajo. Y el jefe de obra aquí es el sistema nervioso y el sistema endocrino. Los trabajadores que construirán la casa podrían cometer errores, que son las enzimas, diferentes moléculas y células que están ahí en ese ambiente, en el fetito, que va a ser una futura mujer, y que tienen que crear estas células germinales y distintas cosas. Los materiales guardados podrían dañarse con el paso del tiempo, si la mujer tiene un estilo de vida incorrecto, si se expone a radiaciones ionizantes como radiografías, tomografías computadas, que la gente llama escáner, si fuma, si su cuerpo tiene muchos radicales libres porque come frituras, y colorantes y preservantes y todas esas cosas. Las partes de la casa que fueron construidas en la primera fase podrían sufrir daño también. Durante todos esos 10 años pueden pasar muchas cosas. Y ese daño podría poner en riesgo todo lo que se haga en la fase 2. Y esto tiene directa relación a el estilo de vida que tiene esa mujer. Cómo come, qué tan sedentaria es, la depresión que pueda tener y si fuma o no fuma, etc. Si alcohol, droga, etc. Tenemos que darnos cuenta de que la casa puede sufrir daños en cualquier momento, pero es en el momento en que el equipo de construcción está trabajando cuando se pueden cometer más errores. Si originalmente los materiales elegidos son los correctos y el equipo de trabajo es el indicado, entonces la primera fase se completará exitosamente. Si es que la casa no recibe daños durante los 10 años de pausa y al reanudar la obra el equipo de construcción vuelve a hacer un buen trabajo, entonces la casa quedará perfectamente construida. Pero si el equipo de construcción comete errores, no importará que los materiales sean los correctos, la casa quedará en malas condiciones igual. Cualquiera de las dos fases de construcción debe ser realizada de manera correcta, ya que si la primera fase es exitosa y luego tanto la construcción preliminar como los materiales son correctamente almacenados y protegidos por 10 años, pero la segunda etapa de construcción incluye errores, entonces el resultado final también va a ser inútil. Una casa donde nadie puede habitar o es peligroso hacerlo. Estas dos fases del trabajo del equipo de construcción corresponden, en términos biológicos, a las fases llamadas anteriormente meiosis.
donde hay arreglos estructurales internos de estos huevitos. En la meiosis existe un jefe de construcción y trabajadores que la llevan a cabo. El jefe de la construcción es el jefe del control del cuerpo, constituido por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Los trabajadores corresponden al resto de los sistemas del cuerpo, especialmente a un montón de proteínas que se fabrican en los ovarios, las cuales literalmente, tal como obreros minúsculos, moldearán el ADN y la estructura de los ovocitos para dejarlos completamente listos para lograr una fecundación y un embarazo. Pero también podemos contar como un trabajador el sistema cardiovascular, que tiene que tener las arterias de buena calidad, sin tapones de grasa, ¿cierto?, etcétera, para que todo funcione bien. Por otro lado, los materiales con los que se trabajará corresponden a las biomoléculas y cofactores enzimáticos que nuestro cuerpo usa para crear todos nuestros tejidos, los cuales son bastante simples. Agua, proteínas, hidratos de carbono, muchas veces mal llamados azúcares. Este tema es clave. El exceso de glucosa y gluten encontrado en las harinas está haciendo daño a la salud de muchos seres humanos. Este tema será estudiado con más detalle en capítulos más adelante. Lípidos o grasas, de las cuales existe mucha controversia, pero afortunadamente información muy valiosa y a veces desconocida, la cual también vamos a revisar en este libro. Ácidos nucleicos, los cuales son las moléculas que se usan para armar el ADN, gases y también microelementos como vitaminas y minerales. Estos microelementos, especialmente las vitaminas, son muy carentes en la dieta actual que tiene el ser humano, porque es una dieta alta en alimentos procesados. Es por esto que nosotros recomendaremos una alimentación alta en frutas y verduras idealmente orgánicas. Entonces, para que todo funcione correctamente, necesitamos materiales correctos, un equipo de trabajo y un líder que comande todo. Ahora podemos explicar cuáles son los problemas que podría sufrir este proceso. En los dos momentos en que el material genético es modificado o la casa es construida, no deben haber factores que alteren el trabajo. En estos momentos es cuando muchos factores pueden dañar los ovocitos, como por ejemplo el consumo de alcohol y cigarrillo, pero también otros factores altamente desconocidos para muchos, algunos tan habituales como tomar agua embotellada, por ejemplo. Y eso es un tema muy importante que vamos a conversar acá. La gente cuando ve agua embotellada en el supermercado, en algún negocio, en alguna tienda, la compra pensando que es una cosa tremenda, espectacular. Y paga mucho dinero por esa agua embotellada. Y aquí en este libro vamos a entender que eso es perjudicial para las mujeres embarazadas. El consumo de diferentes sustancias químicas puede alterar el trabajo de construcción. El consumo de alcohol, drogas y cigarrillo provocará una alteración que equivale a impedir la comunicación entre el jefe de la obra y el equipo de trabajo. Imaginemos qué ocurriría si el jefe del equipo se encuentra en estado de ebriedad y los constructores se encuentran bajo la influencia de drogas. A pesar de contar con los mejores materiales del mundo, el resultado final de la casa va a ser un desastre. El alcohol, las drogas y el cigarrillo provocan daño directo sobre el sistema nervioso y endocrino, que son los que controlan todo este proceso, como también provocan daño y alteración de las proteínas de los ovarios encargadas de la remodelación del material genético. Incluso las sustancias químicas encontradas en estos productos pueden provocar daño directo sobre los materiales y el ADN de los huevitos, lo que equivaldría a dañar los ladrillos, contaminar el cemento y dañar la madera de la casa en construcción. De esta manera, todo el proceso de edificación va a estar alterado. Los materiales de construcción en los ovarios no se pueden comprar en una tienda de construcción. Los materiales de construcción de los ovocitos los obtenemos directamente de la tierra, del agua, el aire. En otras palabras, directamente de la naturaleza. Naturaleza que el hombre blanco ha elegido contaminar por siglos ya. Por los últimos 100 años, sobre todo después de la creación de la química artificial, pero que viene de finales de 1800, se ha estado contaminando sistemáticamente el planeta. Entonces, la naturaleza nos va a dar todos estos elementos gracias a la alimentación. Más de una vez usted ha escuchado que somos lo que comemos. Esto porque literalmente nuestro cuerpo se forma a partir de los materiales que nosotros le incorporamos. Por lo tanto, ahora podemos entender la importancia de una alimentación óptima. Y esta alimentación debe ser buena desde antes de nacer hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, si contamos con los materiales correctos, tenemos que permitir que el equipo de trabajo construya la casa de buena forma en los dos momentos en que trabajarán,
tanto el día de la construcción de las bases de la casa, como también la finalización de la misma 10 años después. Claro que mientras duran esos 10 años de espera, tenemos que cuidar la construcción que se ha dejado en pausa. Muchas de las personas que leen este libro solo tendrán el control de la segunda fase de construcción, lo que haya pasado 10 años antes o lo que haya pasado durante su desarrollo dentro del útero de la abuela del bebé que viene, me refiero. Vamos a hablar abuela, madre, hijo, siempre vamos a estar hablando de estas tres personas. Lo que pasó en el vientre de la abuela, la madre no lo pudo controlar. Entonces, pero todavía se puede hacer cargo de muchas cosas. Bueno, no es posible. Bueno, muchas de las personas que leen este libro solo tendrán el control de la segunda fase de construcción, ya que no es posible retroceder el tiempo para influir en el embarazo en el cual estuvimos viviendo dentro del útero de nuestra propia madre. Pero queremos entregar esta información ya que así la futura madre podrá cuidar los ovarios de su futura hija desde el embarazo y así preocuparse incluso de sus futuros nietos. Esto es algo muy lindo. Poco a poco iremos avanzando de tal manera que finalmente podremos entender cómo cuidar de manera óptima la fertilidad y la salud de nuestros futuros hijos. Vamos a subir esto un poco. Primero tenemos que concentrarnos en una idea. Las dos fases de construcción de los ovocitos son momentos donde muchas cosas pueden salir mal. Claramente tenemos que destacar que nuestro cuerpo cuenta con sistemas de protección y corrección de las posibles fallas en esta fase de desarrollo, y son mecanismos excelentes, especialmente para correcciones en las fallas de la estructura del ADN. Pero según lo observado en la evidencia científica que hemos estudiado, el cuerpo no cuenta con buenos mecanismos para proteger al ADN de los ovocitos de muchas de las sustancias químicas artificiales que el ser humano ha creado. Lo que nos parece lógico porque son sustancias que no están en la naturaleza, entonces nuestro genoma no está preparado para esas sustancias. Por lo tanto, tenemos que profundizar mucho este tema. De hecho, el daño que acumulan los huevitos con el pasar de los años, especialmente en su material genético, es la principal causa de abortos espontáneos. Si nos damos cuenta de esto, podremos entender que es muy importante proteger el ADN. Respecto al concepto expuesto anteriormente, bautizado como la potencialidad vulnerable del bebé, en nuestro instituto nos gusta pensar que claramente la naturaleza elimina los embriones más enfermos o más débiles mediante el mecanismo natural del aborto, pero probablemente existen muchos daños al ADN del embrión que no son lo suficientemente importantes como para generar un aborto, pero probablemente sí son suficientes para dañar la futura salud, tanto física como mental del futuro bebé. Y esta afirmación hace algunos años podría haber sido controversial, pero hoy día, incluso en medicina convencional, se sabe que la calidad del embarazo que tenga la madre va a afectar las enfermedades que tenga ese niño en la adultez. Y esos ginecólogos que descubrieron eso hicieron famosísimos, ¿no? Aquí estamos tratando de ir más allá de eso. El daño que los ovocitos reciben con el paso del tiempo en un ambiente adverso y con un estilo de vida no saludable es tan importante que cuando una mujer mayor no puede tener hijos, un excelente tratamiento, una excelente solución para este problema es recibir una donación de huevitos de una mujer más joven. Cuando una mujer joven le dona sus huevitos a una mujer mayor, la mujer mayor aumenta tremendamente sus posibilidades de quedar embarazada, incluso casi igualándolas con la de la mujer joven. Eso quiere decir que no tiene que cambiar ninguno de sus otros órganos para ser mamá. Lo único que falta es un huevito joven. Esto nos sugiere que el principal factor que dificulta e impide el embarazo a edades avanzadas, sobre todo después de los 35 años, es el envejecimiento de los huevitos, no el envejecimiento de cualquiera de las otras partes del cuerpo de la mujer. El envejecimiento del resto del cuerpo humano pareciera no ser tan importante. El envejecimiento de nuestras células es provocado por el daño al ADN que ocurre con el tiempo. Toda la célula recibe daño, especialmente mediante oxidación por sustancias químicas llamadas radicales libres.
Pero mientras el ADN esté intacto, la célula es capaz de autorrepararse. Y eso es muy interesante. Pero cuando el ADN se daña, la célula puede perder la capacidad de autorrepararse y ahora el daño sí va a ser mucho más severo. Cuando el ADN está dañado y ya no tiene la capacidad de funcionar correctamente, las células no pueden llevar a cabo su trabajo y comienzan a funcionar de manera anormal. Por lo tanto, tenemos que entender que cada mujer nace con una cantidad de ovocitos limitada. Buenas tardes. Aproximadamente 2 millones de huevitos al nacer. Y de este total de huevitos, alrededor de unos 400 madurarán y serán ovulados o liberados desde el ovario hacia el útero. Porque ahí dentro del útero, en la tuba del útero, que antes se llamaba trompa de falopio, ya no se llama así, la tuba del útero, ahí es donde el huevito se va a encontrar con el espermatozoide, en la tuba. Y después se va a seguir moviendo hasta llegar dentro del útero y se va a implantar normalmente en la pared posterior del útero. 400 ovulaciones. Voy a prender el aire acondicionado, está empezando a hacer frío. 400 ovulaciones, sucediendo cada una de ellas en tiempos de alrededor de 28 días, implica que la mujer estará ovulando por alrededor de 400 meses. En otras palabras, alrededor de 30 años. Estos ovocitos se irán usando en cada ovulación en la medida que comiencen los ciclos menstruales en la pubertad, y eso alrededor de 30 años después va a haber completado más o menos 400 ovulaciones y ahí se van a terminar los huevitos disponibles. Siempre va a quedar una cantidad que no van a ser ovulados, pero no son funcionales. Normalmente la mujer ovula un ovocito en cada ciclo menstrual y alrededor de los 40 años de edad estos ovocitos se van agotando. Los ovocitos que quedan para el final son los que han estado guardados por más tiempo. Por lo tanto, los que han estado expuestos por más tiempo a factores que pueden ser muy adversos, muy dañinos. Sobre todo si la mujer ha elegido un estilo de vida que dañe los huevitos. En cambio, si esa mujer ha elegido un estilo de vida que protege los huevitos con los que llegue a mayor edad van a estar mucho más sanos. Y eso es un punto muy importante. El pasar de los años puede dañar los ovarios y los óvulos por exposición a sustancias químicas artificiales dañinas o radiaciones electromagnéticas, como ejemplo las que se usan para hacer radiografías en medicina. Pero también el pasar de los años altera el funcionamiento del cuerpo de la mujer, pudiendo crear condiciones que entorpezcan la segunda meiosis, esta meiosis de los ovocitos, donde terminan de madurar. Esta segunda meiosis ocurre cuando el espermatozoide y el ovocito se encuentran dentro del útero. ¿Qué puede hacer una mujer que lee este libro poco tiempo antes del embarazo? Dice, oye, yo ya viví una vida, ya comí todas esas cosas que el libro dice que no hay que comer, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacer si una mujer nunca contó con esta información en todos los años previos de su vida? Pues bien, se puede hacer mucho, y eso es bueno, eso es tranquilizador. Se puede hacer mucho, ya que estos ovocitos que están guardados en los ovarios comienzan a despertar y comienza su maduración final unos pocos meses antes de ser ovulados. Y estos pocos meses abren una ventana de tiempo donde podemos trabajar para mejorar las condiciones fisiológicas de la futura madre y así potenciar tanto la salud de la mamá como también de sus huevitos y también del futuro bebé. En nuestras células existe un pequeño sistema llamado mitocondria, el cual es el encargado de entregar energía a la célula. Es y se comporta como una verdadera máquina microscópica. Y la célula, que se comporta como una máquina microscópica, tiene que mover sus piezas adentro, como cualquier máquina. De todo nuestro cuerpo, los ovocitos son quienes tienen más mitocondrias. De hecho, los ovocitos, los huevitos, los óvulos, tienen 10 veces más mitocondrias que una célula normal. Eso es un dato muy interesante. Esto nos sugiere, entre otras cosas, que la naturaleza inteligentemente ha puesto la mayor maquinaria energética justo en el punto más importante para sustentar la vida de los seres humanos. Realmente, no ver la divinidad que existe en los ovarios o que reside en los ovarios es tener una gran limitación de la visión. Por lo tanto, todo trabajo que realicemos para proteger los ovarios también es divino. Esto es muy interesante.
Habitualmente se piensa que no hay mucho que hacer una vez que los óvulos han envejecido, pero de hecho existe investigación científica, como la publicada por Miyakun Sang y su equipo en el año 2019 en la revista científica Free Radical Biology and Medicine, que es como Biología de Radicales Libres y Medicina, ubicada en la referencia 3 de este capítulo, que muestra que medicamentos naturales, como la coenzima Q10, que se vende en todas las farmacias, es una importante molécula para el funcionamiento mitocondrial, puede evitar, y esto que es increíble porque la Facultad de Medicina te enseña que no se puede hacer esto, pero que puede evitar y también revertir el daño que los ovocitos sufren producto del tiempo durante su almacenamiento en los ovarios. O sea que puede ir revirtiendo el envejecimiento de los huevitos. En este trabajo científico realizado por investigadores chinos, se señala que el envejecimiento de los huevitos es un tema limitante en medicina. Es crucial especialmente en medicina reproductiva y en tratamientos de fertilidad asistida, pero que con el uso de Q10 es posible conseguir múltiples objetivos que nos permiten combatir este fenómeno. En primer lugar, tenemos que decir que el Q10 es un antioxidante natural que se encuentra en el cuerpo humano. También ha mostrado ser beneficioso para muchos otros problemas de salud, y en este estudio en particular podemos observar que tiene la capacidad de recuperar a los ovocitos del desalineamiento de cromosomas, del envejecimiento, como por ejemplo varios problemas moleculares, sobre todo relacionados con genética, que ocurren internamente, como alteraciones del ensamblaje del uso, que son unas proteínas que mueven al ovocito por dentro y lo van transformando, desalineamiento de cromosomas, que también es una alteración genética, distribuciones mitocondriales anormales, la exocitosis prematura de ovastacina y muchas otras alteraciones que habitualmente sufren los ovocitos. En resumen, estos científicos publicaron que el Q10 puede ser una forma muy útil para prevenir el efecto del envejecimiento sobre los óvulos y así colaborar en medicina reproductiva. Pero eso es investigación científica de ahora del año 2019, muy cercana. Esto normalmente demora 5 o 10 años en regarse y no todos los doctores lo van a usar y a veces pasan 30 años antes que los doctores realmente ocupen un descubrimiento. Continuaremos entregando información de este tipo en los siguientes capítulos, que es información más específica de nutrición. Mira qué lindas estas fotos. Bueno, aquí está la referencia científica de lo que hablamos hoy y hemos terminado con el segundo capítulo de la primera parte. La próxima semana vamos a hablar sobre el daño a la fertilidad provocado por los químicos artificiales ocultos en la vida diaria, para saber qué es lo que tiene que hacer la mujer. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar sobre el daño que produce simplemente tomarse un agua en botella, un agua mineral. Las embarazadas no deberían hacerlo, y otras cosas más. Bien, entonces, habiendo llegado hasta esta parte, vamos a responder algunas dudas que tengan. Podemos escuchar los comentarios de alguien que quiera participar, igual como lo hacemos siempre. Y viene justo llegando la señora Viviana, ya terminamos. Vamos a dejar la foto anterior, esta me gusta. Mira qué bonito. Ya, entonces, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Acabamos de finalizar el seminario web. Hola Pablo. Hola, buenas tardes, Yanela. Buenas. Hola a todos. Mira, a mí como que me apasiona, yo estoy súper pasadita así de embarazo y ese tipo de cosas, pero como que me apasiona este tema mucho, me gusta. Y quiero hacer una consulta. Ya. Espero que no sea como una pregunta muy tontita. No, ¿Ya? ¿cómo se te ocurre? Que eres loca. Mira, tú hablabas que los huevitos, sobre todo los que llegaban al final del periodo de la mujer, en que dejaba de menstruar, eran los huevitos que estaban, digamos, más dañados, ¿cierto? Claro, Eran los que estaban en mal estado, claro, por decirlo de alguna forma. claro. Mi pregunta va, estos huevitos, cuando hay mujeres, por ejemplo, que dejan de menstruar, no sé, 50, 55 años, estos huevitos pueden producir alguna enfermedad a la mujer dentro. Ah, mira qué interesante. Bueno,
Hay enfermedades de las células de la línea germinal, pero así como tú me dices, que realmente a la mujer ya cuando termina de menstruar, cuando termina de ovular, esas células normalmente ya no le van a generar ningún problema. Ya, las enfermedades de células germinales son de otro capítulo de la medicina. También Y al- las mujeres piensan respecto a lo mismo, que a veces llegan pacientes que su menopausia, por ejemplo, la tienen, qué sé yo, a los 46, 47 años y sienten que le llaman menopausia precoz, pero eso está dentro del periodo normal de la menopausia. ¿Ya? A los 45 años, a los 50, a los 55 puede ser, ¿ya? Puede ser normal. Ahora, si es a los 35, 38, claramente es precoz. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí en ese caso, por ejemplo, a los 38 años, Ujú, cuando te ocurre que te llega la supuesta menopausia ujú. y después al tiempo descubren que tú tenías problemas a la tiroides? No, no entiendo tu pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Con O qué? sea, es que no quiero ser autorreferente, pero Mm, en mi caso fue así a los 38 años ujú, y, y me dijeron, sí, que es una menopausia, era una menopausia precoz, ujú, pero después a los años, a los 5 años más o menos, presenté un problema severo de tiroides. ujú. Y me comentaron que el problema de la tiroides había desencadenado esto, que yo sufriera eso y no era precisamente la menopausia. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué pasa con esos Mira, huevitos? hay muchos factores que pueden provocar que la menopausia sea precoz, como por ejemplo todo lo que estamos hablando aquí, que el estilo de vida sea muy malo, no solamente lo que la mujer come, sino que a los ambientes a los cuales se expone y los conflictos que le toca vivir. Pero pasa que si una persona vive una vida que lo hace enfermarse, que daña su cuerpo y daña su mente, en muchas de esas circunstancias la naturaleza obviamente le quita las posibilidades de reproducirse porque es un individuo enfermo. ¿Te fijas? Entonces, enfermedades importantes del sistema endocrino, del sistema nervioso, del sistema inmunológico, son incompatibles con fertilidad. Entonces, claro, si una persona está enferma, puede incluso, sin tener su menopausia, ser infértil hasta sanarse. Entonces, eso es lo que hablamos la semana pasada de las causas de infertilidad primarias y secundarias, donde las secundarias, que son con las que uno no nace, sino que se desarrollan por algún motivo durante la vida, se pueden revertir muchas de ellas, normalmente yo diría que la mayoría de los casos, siempre y cuando la persona deje de dañarse a sí mismo. El problema es que en medicina convencional a la gente no le enseñan qué es lo que tiene que dejar de hacer para no seguir enfermándose, porque se toman las enfermedades como solamente mutaciones, etcétera, y no se ve mucho esto de la medicina mente-cuerpo o del estilo de vida saludable. ¿Te fijas? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, Ya, sí, sí. Gracias. no hay de qué. ¿Quién más tenemos por ahí que quiera preguntar o comentar algo? Parece que alguien escribió por ahí. Blanca dice, me quedó una duda. ¿Cómo se protege la futura madre de la radiación de los rayos X, de las radiografías? Bueno, la mamá para poder protegerse de esto simplemente tiene que evitar ese tipo de exámenes. Eh, cuando es que ocurre que, a ver, lo primero que hay que hacer es no solicitar esos exámenes innecesariamente, eh, que pasa mucho, ¿ya? Y tratar de elegir siempre el examen menos dañino para la fertilidad de la mujer y para la fertilidad del hombre. Entonces lo mejor es no tomar esos exámenes, ¿ya? Hay pacientes que les piden esos exámenes, el doctor se los indica porque los pacientes los piden y no los necesitan, porque la gente cree que la gente le da a los exámenes un valor que los exámenes no tienen, ¿ya? Que ese, el examen es como que son curativos o que pueden diagnosticar cualquier cosa y sí, es muy real que como máximo quizás el 10% de los pacientes que un médico ve realmente necesitan exámenes. Ahora, en las clínicas privadas se piden exámenes en exceso para sacarle plata a la gente. Y eso es absolutamente así en las clínicas, porque las clínicas privadas se instalaron para ganar dinero haciendo medicina, que es una cosa
muy diferente a lo que pasa en el resto, por ejemplo, en los hospitales públicos, que existen para satisfacer la necesidad de acceso a la salud de la gente que no tiene el dinero suficiente para poder ir a una clínica privada, pero la gente va y le toman muchos exámenes y muchos de ellos son innecesarios. Entonces, pero si una mujer embarazada requiere obligatoriamente tomarse una radiografía, entonces existen unas cosas para que se tapen los ovarios. Y así los rayos X no deberían hacer daño, deberían hacer mucho menos daño. Eso es lo que hay que hacer. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Ya, me parece que no. Entonces la próxima semana vamos a seguir profundizando cada vez más en este tema, ¿ya? Hasta que completemos todo el libro. Ahí lo vamos a dejar almacenado en video. Después estos videos van a estar disponibles para la gente que quiera verlos y estudiar este tema, entonces pueda darle play. Pero después vamos a pasar a otros temas más. Bueno, entonces muchas gracias por haberse conectado. Nuevamente estamos cumpliendo que el seminario duraba 1 hora justo, ya no 3 horas como lo hacíamos antes, ¿cierto? Que estábamos hasta tarde. Así que estamos todos muy contentos. Les mando un saludo, que estén muy bien. Recuerden ir desconectándose ustedes. Primero yo voy a dejar el salón cerrado y al parecer nos ha funcionado bien, que exactamente el mismo enlace lo podemos seguir ocupando para los futuros seminarios, así que va a ser el mismo enlace la próxima semana. Marta pregunta, ¿cuál es el daño que producen los huevitos de la depresión? Mira, ese es un tema difícil, porque ese tipo de daño no está muy bien estudiado en medicina, pero lo que sí ocurre es que las sustancias químicas que el cerebro libera en depresión afectan el funcionamiento de las células del cuerpo, porque las células del cuerpo tienen receptores para esos neurotransmisores. Entonces hay un impacto biológico del cual todavía no se sabe tanto. Yo espero que sea poco, ¿ya? Pero no podemos saber, y si yo les digo algo sería solamente una hipótesis sin una comprobación. De las cosas que hay comprobación, las vamos a ir viendo semana tras semana, ¿ya? Pero de eso no se sabe mucho. Ya, entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora, aquí mismo en mi oficina, espero, después de haber atendido pacientes, porque los días lunes atiendo a los pacientes y hasta ahora ya no hay más pacientes y hacemos este seminario. Les mando un saludo a todos, que estén muy bien, muchas gracias por conectarse y ojalá se sigan conectando para que podamos seguir haciendo esta actividad. Buenas noches.